Muy buenos días, cuando son las 6:03 de la mañana. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Agradecemos a Dios por poder estar de nuevo en su presencia. Y nos excusamos por el día de ayer. El día de ayer las lluvias no hicieron posible el que pudiéramos realizar el programa. Aunado a eso, algunas dificultades en el vehículo de transporte del cual dispongo en estos momentos, no me permitió estar aquí el día de ayer. Pero el día de hoy ya estamos aquí, gracias a Dios, con lluvia también, está lloviendo. Pedimos pues que se tomen las previsiones, abrigarse, cubrirse de la mejor manera y salir con mucho cuidado, con mucha prudencia en esta mañana. Muy bien, amados y amadas. Estaremos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes. Y quien estará hablando para ustedes en esta hora, acompañado de la tos, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Queremos recordarle que puede escribirnos a través del 0412-636-9658. 0412-636-9658. Por favor, no escriban hoy a mi número telefónico porque no tengo el teléfono conmigo. Mi teléfono se quedó en casa, de tal manera pues que si me escriben no voy a poder responderles. Así pues que háganlo al teléfono de la radio. Acaba de llegar la gran Kimberly, compañera de Cátedra Bíblica en estos momentos. Gloria al nombre del Señor. Y si usted quiere llamarnos y contactarnos directamente en cabina, hágalo a través del 0239-992-5655. Repito, 0239-992-5655. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Queremos pedirle que busque su cuaderno, su lápiz, que abra su Biblia y estudie con nosotros. Estén muy atentos a lo que nosotros vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Nos estamos aclimatando aquí en el estudio, gloria a Dios. Estén muy atentos pues a lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, porque estamos seguros pues que Dios nos va a permitir edificarnos y aprender pues acerca de su palabra. La semana pasada estuvimos nosotros tratando una serie de estudios orientados hacia el evangelio auténtico y los peligros, los riesgos de predicar un evangelio diferente. Vimos las consecuencias del anatema irrevocable de parte de Dios que se acarrean quienes puedan entregar un evangelio diferente. Esto motivó a que muchos mensajes de texto nos llegaran haciéndonos la pregunta, la solicitud de cuáles serían las características de un evangelio auténtico, y nosotros queremos reconocer que no se lo vamos a poner tan fácil como muchas veces a nosotros nos gusta que lo entreguemos todo listo, todo hecho. Queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando leemos los escritos de la Biblia, nos damos cuenta que Él le hacían una pregunta y con su respuesta invitaba a las personas a profundizar más, a pensar, a expandir su pensamiento. Le hacía una pregunta y Él respondía casi que con otra pregunta, pero en esa pregunta estaba pues, o en esa respuesta, disculpen ustedes, en esa respuesta pregunta, en esa respuesta que implicaba un estudio, una investigación, estaba una respuesta mucho más amplia de la pregunta que inicialmente había formulado la persona que se acercaba a él. Así que nos estuvieron preguntando acerca de esas características del mensaje auténtico para asegurarnos de que no nos estamos desviando. Y a propósito de esto, vamos a estar compartiendo una serie de estudios, la cual he titulado
revelación, tradición, escritura y fe. Así he titulado esta serie de estudios. Repito, revelación, tradición, escritura y fe. En esta serie de estudios nosotros vamos a intentar identificar, vamos a estar identificando las características del mensaje verdadero, las características del mensaje auténtico, pues para intentar dar respuesta a esas inquietudes que se encuentran presentes en muchos de nuestros hermanos y hermanas. Bueno, ya mi hermana Kimberly se encuentra aquí con nosotros, aclimatada, lista, así pues que vamos a darle el pase a ella para que esté saludando al pueblo de Dios en esta mañana y para que ella me esté ayudando pues con lo que va a hacer con las lecturas bíblicas y bueno, con la mensajería de texto. Buenos días, amada hermana, bienvenida. Buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan esta mañana. De verdad que estoy contenta, pastor, de haberme invitado nuevamente a estar aquí ante los micrófonos y bueno, participando con usted en el tema que espero que sea de mucha bendición para todos los que los escuchan. Amén, por supuesto que sí. Bueno, Kimberly, vamos a estar hablando acerca de revelación, tradición, escritura y fe. ¿Qué te parece a ti el título de la clase? Bueno, como todos los temas que usted nos enseña, pastor, sé que será de gran importancia, de interés y bueno, les invito a que no se aparten de ahí y para que presten atención y puedan entender una gran verdad que el Señor nos tiene para que podamos nosotros caminar en ella, ¿no? Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, Kimberly, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al Salmo capítulo 78 y vamos a leer los versículos del 3 al 4. Luego vamos a estar tomando otras citas de la Biblia, pero a partir de allí quiero arrancar con algunas ideas el día de hoy. Salmo 78, 3, 4, ¿no? Amén. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Amén. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus maravillas. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero leer aquí en mi versión, la versión que estoy usando, la Nueva Traducción Viviente. Es muy importante y nosotros vamos a tener que crear este hábito, por lo menos por este medio radial y por este espacio, vamos a tener que crear el hábito de dar las fuentes de las cuales nosotros estemos ministrando, disertando la palabra. Muchas veces leemos y algunas personas tienen la inquietud de saber cuál es nuestra fuente, dónde estamos leyendo. Y bueno, me gustaría, Kimberly, que nosotros empecemos a cultivar esto en la medida de lo posible. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Tú acabas de leer qué versión? Traducción Viviente. Traducción Viviente. Entonces estamos sumamente claros. Entonces no es necesario que yo haga esta lectura en esta mañana porque ya Kimberly la ha realizado. Entonces vemos aquí que se habla de historias que hemos oído y conocido y que nos transmitieron nuestros antepasados. Dice, no las ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Por qué he escogido este pasaje de la Biblia? Porque este pasaje de la Biblia nos va a hablar de la importancia de transmitir una verdad, de transmitir las gloriosas obras de Dios de generación en generación. Y esto es una orden que Dios ha establecido. Nosotros queremos empezar hablando acerca de lo que es la tradición. La tradición entregada al hombre. Existen tradiciones que se conservan de generación en generación. También hay tradiciones profanas, hay tradiciones de familia, hay tradiciones de hombres, hay tradiciones
desde el punto de vista nacional, nosotros vemos las grandes festividades que celebran las gestas libertarias de ciertos países. En nuestro caso aquí, en América Latina y en los 5 países que libertó Simón Bolívar, nosotros celebramos esas fiestas como fiestas patrias, como fiestas que se van transmitiendo de generación en generación, a fin de que no se olviden. De la misma forma, nosotros nos encontramos con tradiciones familiares, tradiciones nacionales, como he mencionado, pero también nos encontramos, y es el punto donde quiero ir entrando, con tradiciones sagradas, y es lo que nos interesa en este momento. Son tradiciones sagradas que también se van transmitiendo de generación en generación. Las tradiciones sagradas, por su misma naturaleza, se encuentran vinculadas a Dios, y a su pueblo. Por lo tanto, esto es un asunto que nos compete a nosotros directamente. El día de hoy quiero hablar de la tradición desde un punto de vista positivo, tradiciones avaladas por Dios. No me voy a referir, no voy a destacar tanto tradiciones humanas. Haré el comentario cuando se considere pertinente, pero en este momento quiero resaltar lo que son las tradiciones sagradas. Las tradiciones sagradas, entonces repito, se encuentran vinculadas a Dios y a su pueblo. Cuando se conserva una tradición sagrada de generación en generación, repito, una tradición sagrada de generación en generación, donde Dios se revela y su pueblo acoge la revelación, donde Dios amorosamente sale al encuentro de su pueblo con el propósito de entregarle su palabra para nutrirlo, alimentarlo, fortalecerlo, para que su pueblo se convierta en custodio y transmisor de esa revelación, de ese elemento tan importante. Entonces nosotros estamos en presencia de conservar lo teofánico, la teofanía, aquel momento en el cual Dios salió de su ocultamiento, salió de su misterio, salió de su silencio y se dio a conocer a los hombres, se dio a conocer a los seres humanos. Es allí cuando nosotros podemos estar hablando de una tradición sagrada. Las tradiciones sagradas, entonces, permiten el encuentro entre Dios y los hombres. Permiten ese encuentro, y las tradiciones sagradas, que son las que nosotros vamos a estar destacando, están vinculadas entonces a lugares sagrados, a tiempos sagrados, a todo un rito, un tiempo festivo, donde se va a expresar y se va a comunicar un sentido profundo de ese encuentro entre Dios y los hombres. Padres y hijos se encuentran, familias se reúnen alrededor de Dios, donde se entrega en el rito, entiéndase el rito desde el punto de vista positivo, se entregan doctrinas, se entregan dogmas, se encuentran leyes o se entregan leyes, y se entrega esto conocido como revelación de Dios, Entonces fíjense ustedes que nosotros vamos viendo que hay en tal sentido, lo que aconteció, el momento en el que Dios se reveló y el momento en el que yo hoy celebro esa revelación, una de las cadenas que puede unir eso es la cadena del tiempo. Esa es la cadena del tiempo, la cadena de la historia del tiempo. Se impone para nosotros revisar, verificar si esa revelación de Dios que se dio inicialmente en otros tiempos se conserva hoy intacta en mi tiempo. Se impone para nosotros revisar eso para saber si entonces
estoy o no estoy practicando el evangelio de manera legítima, para saber si estoy o no estoy dentro de lo que sería la doctrina y de lo que sería el dogma sagrado, dentro de lo que sería la revelación. Debemos revisar el tiempo y verificar si estoy vinculado a esa herencia y a esa verdad que debe guardarse y transmitirse de generación en generación. Entonces, así la tradición aparece como un medio de difusión o de transmisión, y al mismo tiempo aparece como un medio de conservación. ¿Qué es lo que se debe conservar? Bueno, lo que se debe conservar es la experiencia original de lo sagrado. Lo que la iglesia debe retener, lo que el creyente debe retener, lo que debe permanecer presente, vigente perennemente en el púlpito, es esa experiencia fundante, originaria, en la cual Dios salió de su silencio, salió de su secreto, salió de su misterio y se dio a conocer. Esto es lo que la iglesia debe retener el día de hoy. Muchas veces nosotros sometemos a prueba lo que nosotros estamos reteniendo y estamos enseñando, y muchas veces nos encontramos que estamos reteniendo dogmas humanos, costumbres humanas, y no estamos reteniendo esa experiencia inicial en la cual Dios se manifestó, Dios se dio a conocer, Dios se hizo presente. Entonces, esta experiencia originaria, fundante de lo sagrado, esta experiencia teofánica, es la que nosotros debemos mantener. Si mantenemos esto, estamos dentro de la tradición sagrada, porque estamos guardando lo que inicialmente Dios entregó. No estamos guardando nosotros mitos o cuentos, no estamos guardando preceptos humanos, sino que estamos guardando simplemente lo que inicialmente Dios entregó. Cuando revisamos la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con tradiciones sagradas y se encuentran diversificadas, desplegadas en el seno mismo de lo que es la vida. Encontramos tradiciones sagradas alrededor de la familia, encontramos tradiciones sagradas alrededor de la liturgia, es decir, las canciones, las oraciones, los mensajes que se predicaban, tradiciones sagradas alrededor de los santuarios. Nosotros leemos acerca del santuario de Silo, Betel. Podemos ir encontrando nosotros diversos santuarios, diversos lugares donde se buscaba el rostro de Dios. Y existen tradiciones alrededor de eso. También hay tradiciones sagradas alrededor del Sinaí, de la ley, la alianza sinaítica o el Berit, el pacto, donde Dios entró en comunión con el pueblo de Israel, un pueblo que había libertado. Entonces nosotros vemos que lo que le dio fundamento a la tradición no fue el hombre, sino el Dios que se mostró, el Dios que salió del silencio, que salió del misterio, el Dios que se dio a conocer, el Dios que, por cierto, se da a conocer para manifestar su amor, no su terror, no su pavor, no su espanto. Dios, cuando se dio a conocer al pueblo de Israel, lo hizo para mostrar su mano poderosa para salvarlo, para sacar un pueblo esclavo, un pueblo cautivo, y mostrarle que él iba a ser objeto de su amor. Por cierto, la ley no nace en un contexto legal, Kimberly. La ley nace en un contexto de amor y de libertad. Dios venía de romper las cadenas del pueblo de Israel. Durante 400 años había permanecido cautivo, y ahora Dios lo lleva al Sinaí, le entrega la ley, pero se le entrega en un código de libertad. No se la entrega en un código de legalismo, sino en un código de vida, donde les va a entregar una tierra, va a ser de ellos una gran nación, donde les va a entregar a ellos libertad, pues.
y les va a entregar a ellos un legado para que puedan vivir como Dios quiere que vivan. Entonces fíjese que esto surge en un ambiente de libertad y que hemos hecho nosotros muchas veces de las leyes establecidas por Dios, hemos hecho códigos de opresión, de maltrato, de manipulación, hemos hecho medios de opresión y es allí donde nosotros debemos tener cuidado. Entonces, retener, porque de este punto de vista nosotros lo vamos a ir viendo, retener la verdad revelada, aquel acontecimiento fundante, tal cual como se dio al principio, es el reto que nosotros tenemos hoy. El hecho originario, esa verdad, ese momento donde Dios salió al encuentro de los seres humanos, hecho ley, hecho doctrina, hecho liturgia, hecho celebraciones, pero eso se debe retener. Es decir, cuando nosotros vamos a la ley de Dios, tenemos que recordar que no se trata de un mecanismo de opresión. O cuando vamos nosotros a la celebración litúrgica, cuando referimos a la liturgia nos referimos al culto, pues lo que hacemos dentro de una iglesia, nos estamos refiriendo exactamente a eso. Eso es lo que significa la palabra liturgia, esos espacios donde cantamos, donde oramos, donde predicamos. ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Qué es lo que estamos predicando? Eso que estoy cantando, que estoy predicando, que estoy orando, que estoy haciendo, ¿se remonta al acontecimiento fundante o se remonta a tradiciones humanas? Ese es el reto que nosotros tenemos en este tiempo. Y por esa razón he empezado por el elemento tradición, porque es lo que hemos leído allí en el Salmo capítulo 78, los versículos 3 y 4. Allí se está lo que se está mandando a transmitir, y lo que se está contando son, según el versículo 4, las gloriosas obras del Señor, su poder y sus imponentes maravillas. Eso es lo que se debe guardar, es lo que se debe contar, es lo que se debe transmitir de generación en generación. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros transmitiendo dogmas que no se remontan al acontecimiento fundante, que no se remontan para nada a aquella historia sacra, aquella historia sagrada, aquella historia de la salvación, de la revelación de Dios? Bueno, esto es lo delicado para nosotros en este tiempo. Entonces, debemos revisar seriamente cuál es la base de nuestra tradición. ¿Qué es lo que estás conservando? ¿A qué le llamas tú sana doctrina? ¿Cuántas veces le llamamos sana doctrina a una falda? Sí. ¿Cuántas veces le llamamos sana doctrina nosotros a no pintura? ¿Cuántos versículos de la Biblia sostienen eso, por favor? Texto bíblico para refrendar eso. Eso se remonta al acontecimiento fundante, se remonta al hecho originario. ¿Dios salió de su silencio para mostrarnos eso? Por supuesto que no. Entonces revisemos nosotros en este momento cuál es nuestra experiencia. El problema, Kimberly, en este caso, es que muchas veces, personas se amparan por el hecho de tener 30 y 40 años en el Evangelio para decir que ellos tienen 30 años guardando la sana doctrina y no están dispuestos a cambiar porque hoy alguien venga enseñando otra cosa. Mire, permítame decirle que por encima de sus 30 y 40 años están los 3.500 años de historia sagrada de la Biblia. Y estamos nosotros hablando de por lo menos 2.000 años atrás para encontrarnos con el texto bíblico. ¿Podrán tener más peso mis 20 años en el Evangelio que esos 2.000 años atrás que se escribió el Nuevo Testamento y 1.500 años más atrás para el Antiguo Testamento? Esto es lo que nosotros debemos revisar. ¿Qué está en la base de tu tradición? ¿Qué está en la base de tu tradición? Aquí hemos denunciado a Platón muchas veces con el tema del alma.
Aquí hemos denunciado a Tertuliano muchas veces con el tema de la Trinidad. Aquí hemos denunciado una serie de corrientes que son lo que está en la base de la tradición de muchas personas, y no queremos revisar este hilo del tiempo, este hilo de la historia, para nosotros poder abrir los ojos. Aquí no se trata de una fe ciega. Hay que revisar la tradición. Hay una tradición legítima que se debe conservar, y es la tradición contenida en las Escrituras. Pero hay una tradición paralela a la Biblia, hay una tradición paralela a la Escritura, y esa tradición es la que mucha gente está intentando canonizar, homologar con la revelación de Dios, es decir, igualar con la revelación de Dios. Y no se puede. Yo no puedo homologar o igualar la tradición de Tertuliano o de Platón con lo que ha inspirado el Espíritu Santo. Sencillamente no es posible. Se impone pues para nosotros meterle la lupa a lo que está en la base de nuestra tradición. ¿Cuál es el instrumento de conservación para lo que tiene en este momento y para lo que tú crees? El miedo, la imposición, la coacción, son cosas que nosotros tenemos que revisar. Entonces, debemos tener cuidado de mantener intacta esta experiencia original, esta experiencia originaria. La tradición bíblica es fiel al momento en el que Dios salió de su secreto y se dio a conocer. Eso es lo que llamamos la teofanía. La teofanía significa una manifestación de Dios, o una hierofanía donde lo sagrado se hace presente y nosotros aparecemos en calidad de testigos. En Hechos 1:8 el Señor dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Nosotros somos testigos de esa teofanía, de esa manifestación, de esa encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y ese Verbo nos constituyó en testigos. ¿Pero testigos de qué? Testigos de ese hecho, no testigos de tradiciones y costumbres que se remontan a hombres o que se remontan a siglos, tal vez bastantes siglos, tal vez 10 siglos atrás, tal vez 13 siglos atrás. Pero tenemos un reto, amados hermanos, tenemos que remontarnos al momento en el que se escribió la Biblia, en el que el Señor se dio a conocer, en el que mostró sus maravillas, en el que mostró su poder, en el que mostró su mano poderosa para salvar. A ese momento debemos remontarnos nosotros, y ese es el reto que nosotros tenemos en este momento. Y eso es lo que nosotros debemos conservar intactos. Debemos constituirnos testigos de Cristo y no de Tertuliano, testigos de Cristo y no de Platón, testigos de Cristo y no de tradiciones humanas, simplemente que se presentan paralelas a la Biblia. Muchos pasajes de la Biblia se están interpretando con base a tradiciones humanas y no con base a lo que la Biblia muestra o enseña de sí misma. Entonces debemos revisar con mucho cuidado aquel evento extraordinario, aquellos momentos extraordinarios donde Dios soberanamente se ha dado a conocer, donde Dios soberanamente se ha mostrado de manera única, irrepetible, incomparable. Como no se puede repetir ni se puede comparar, entonces lo único que se puede hacer es imitar y transmitir de generación en generación. Cuando eso se está haciendo, con toda seguridad, usted se encuentra en lo que es sana doctrina. Pero si no se está haciendo eso, con toda seguridad le están tirando por un barranco. Con toda seguridad le están engañando. Con toda seguridad le están embaucando. Hay un boicot contra usted, contra su fe. Y debemos tener nosotros mucho, pero que mucho cuidado. Dios se ha comunicado soberanamente
y ha presentado un hecho irrepetible. Se ha comunicado porque nos ama. Esa es la teofanía de la que estamos hablando. Dios salió de su orilla divina y vino a nuestra orilla humana y encarnó en nuestra realidad, Kimberly. ¿Qué te parece el amor de Dios? Estoy aquí pensando eso que usted dice, pastor, y no sé si se podría llamar, yo digo que eso es la gracia de Dios, ¿no? Que Por Dios se supuesto. inclina hacia nosotros, baja hasta nuestro nivel y nos saca, ¿no? Y nos busca. Amén. Es amén. lo que yo entiendo y lo que yo conozco de ese Dios de gracia, ¿no? Esa es la gracia. Y a nosotros se nos ha olvidado eso. O no nos lo han enseñado bien. O, bueno, gloria a Dios, tal vez no nos lo han enseñado bien. Eso me lo enseñó usted. Ah, bueno, Tal gloria vez a con Dios. otras palabras, pero así fue que yo lo entendí. Amén. Entonces se impone para nosotros poder revisar eso, poder revisar ese momento donde Dios se ha venido dando a conocer, donde Dios se ha venido mostrando. Eso es lo que se llama historia de la salvación. Eso es lo que se llama historia de la salvación. Dios entra en la historia ordinaria de los hombres y cada vez que se manifiesta, entonces va mostrando su plan, que su plan está en marcha. Su plan se está desarrollando desde antes de la fundación del mundo, pero ese plan se da a conocer en la historia, en nuestra vida. Se va dando a conocer, Dios lo va llevando a su culmen, a su final, a su clímax. Y nosotros debemos tener presente eso. Para ello, Dios se ha mostrado a través de los patriarcas, se ha mostrado a través de Moisés, sacerdotes, reyes, profetas, y su última demostración se llevó a cabo en Cristo. En este momento, la iglesia lo que hace es retener eso y transmitirlo. Pero es el reto que nosotros tenemos. ¿Qué han hecho con las tradiciones sagradas? ¿Qué han hecho con la Biblia? ¿Qué han hecho con los patriarcas? La teología de la prosperidad. No, porque los patriarcas tenían y no sé cuántas cosas. Estos días estaba viendo por un canal que parece un canal de propaganda hacia el dinero, y es un canal cristiano. Y estaba hablando un profeta, y el profeta lo que profetizaba era: vas a tener, mejor dicho, y yo digo, pero Dios, yo busco esas profecías en la Biblia y no las encuentro. Entonces yo no sé cómo es que se ha tergiversado y se tergiversa a partir de la Escritura. Entonces tenemos todo un reto nosotros, tenemos todo un reto de poder mostrar esto con claridad. El negocio que se ha hecho alrededor del dinero. Sí. Estos días ha estado sonando mucho el tema del diezmo. Yo no me he atrevido a enseñar ese tema porque es un tema complejo y se ha hablado con mucha liviandad con respecto a ese tema. Pero es un tema complejo. Cuando se revisa con seriedad el tema, uno se da cuenta que el tema del diezmo tiene un contexto nacional. Es el legado que Dios le está entregando a una nación completa. Debemos comprender eso. Yo mido el tema del diezmo en las dimensiones tan pequeñas de una iglesia local, pero el diezmo surge en el contexto de una nación, la nación de Israel. Y eso tiene que comprenderse. El impuesto que debía pagar una nación por el servicio que se prestaba en el templo, pero también debía prestar pagar un impuesto por el sistema político que le presidía en el caso de los reyes y del ejército que defendía al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ver todo esto en un contexto nacional, pero lo hemos querido ver en un ambiente local. Ahora, cuando nosotros vemos que la aplanadora de la historia le pasó por arriba al pueblo de Israel y perdió el templo, y perdió los reyes, y perdió todo este estamento donde el pueblo de Israel debía diezmar y ofrendar, el diezmo dejó de practicarse porque ya no había templo, ya no había sacerdote, ya no había entonces reyes tampoco. Entonces el diezmo dejó de practicarse porque aparte habían reyes títeres que los ponía a su conveniencia la nación imperial de turno, y hay que ir comprendiendo esas cosas. Pero cuando el proyecto del templo se retoma, se paga un impuesto al templo. En día de Jesús no hay reyes legítimos. Entonces, si no se empieza a rescatar todo eso, no se puede entender. Entonces se empiezan a entender las cosas de manera dogmática. Se impone para nosotros hacer una revisión más profunda de los temas que hemos estado compartiendo. Si nos estamos explicando, entonces es necesario
que nosotros podamos ir viendo esto. Entonces Dios se ha ido mostrando su plan de salvación, y esto es lo que llamamos historia de la salvación. Esto es lo que se llama Cairo, el tiempo Cairo. Es el momento en el que Dios interviene en el tiempo Cronos, en un tiempo ordinario. Entra Dios y le cambia el sentido, el rumbo a la historia, a un pueblo, a una persona, a una nación. Eso es un momento Cairo. Es un momento donde Dios interviene, muestra su favor, muestra su amor, su gracia, pues. Entonces debemos ir teniendo muy presente nosotros esto. Pero vamos a hacer una cosa, Kimberly. Vamos a darle paso a la mensajería de texto, porque ya nos han llegado mensajes de texto, la gente está reportando sintonía, y nos gustaría pulsar la opinión de nuestros hermanos para ver qué opinión tienen acerca del tema. Sí, bueno, vamos a recordarle nuestros números de contacto, que es 0412-636-9658, para que usted nos envíe su mensaje de texto y haga su comentario referente al tema. Por acá están llegando los mensajes, pastor. La audiencia se puso. Dice: buenos días, hermanos, mil bendiciones. Hermano, disculpe, sé que no es el tema, pero me ha llamado la atención un versículo en Proverbios 26:2, para que me dé una explicación breve, por favor. Proverbios 26:2. Continúe, vamos a ver si... Ajá, aquí dice: buen día, bendiciones, Dios te bendiga, hermana Kimberly. Qué bueno escucharte de nuevo, es la hermana Isabel. Porfa, envíame su número de teléfono. Ok, hermana, gracias, yo se lo envío. Un saludo a la gran Kimberly. Para aportar al tema, hay una sabiduría humana que le confunden y pareciera que viene de Dios, pero la Biblia la desenmascara. Es Romero. Hola, pastor Romero. Es el lenguaje del explosivo. Amén, amén. Saludos igual para usted y para la pastora Elisa. Pastor. Buen día y muchas bendiciones. Somos los pastores Freddy Infante y Elis Torre. Les informamos que no tenemos ningún tipo de relación amistosa. Dios te ama. Amén. No entendí el mensaje. Vuélvalo a leer. Yo tampoco. Aquí dice: buen día y muchas bendiciones. Somos los pastores Freddy Infante y Elis Torres. Les informamos que no tenemos ningún tipo de relación amistosa. Dios te ama. Bueno, gloria a Dios. Pastor, bendiciones a los pastores que nos sintonizan en esta mañana. No entiendo lo del el tipo de relación amistosa, pero bendiciones. Vamos con el siguiente. Dice: con el ciudadano... esta es la continuación. No tenemos ninguna relación amistosa con el ciudadano, bueno, debido a sus comportamientos. Vamos a pasar al siguiente mensaje. Amén. Ok. Este es el mismo mensaje. Aquí dice: la sabiduría de Dios aplastará la sabiduría humana, y aunque meta a Tertuliano y a Platón, la iglesia tiene que madurar y entender que la sabiduría humana la tiene, y creo que quedó el mensaje ahí. Aquí Amén. Dice: el fracaso se le ha corregido varias veces y ha sido reincidente en gran manera. Por tanto, le agradecemos no le dé información respecto. Me imagino que este es el mensaje, hermano. Yo no entiendo lo que él está escribiendo acá, pastor. Llegan como incompleto. Amén. Ajá, este es el mismo. Ya estos son los mensajes que han llegado, pastor. Bueno, gloria a Dios. Gracias por escribirnos. Aquí en Proverbios 26:2 dice: como gorrión que revolotea sin rumbo, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Bueno, aquí hay un paralelo temático en torno al tema de la maldición. De todas formas, querida hermana o hermano que nos escribe, estos son temas que ameritan una explicación, y la explicación tiene que ser más detallada y detenida para poderlo hacer. Así que le voy a pedir que me disculpe, pero no puedo entrar en ese tema en este momento de lleno. Entonces, para dar una explicación muy corta o muy breve no vale la pena. Entonces, ok, tenemos una llamada. Ya nos tienen acostumbrados aquí a llamadas en el estudio, Kimberly. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Su nombre dónde nos llama, por favor? Buenos días, mis hermanos. Dios me los cuide y me los bendiga. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Preciosa esa voz que tiene la hermana Kimberly. Me encanta. Gracias. Me encanta cómo participa. Gloria a Dios. Quería decir algo. Ajá. Con respecto al tema de hoy, fíjese que yo, para mis adentros,
cómo no, Jesucristo se sacrificó por nosotros y permitió tranquilito que le hicieran todo eso para redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahora viene la otra parte, la parte del que verdaderamente está interesado y agradecido de esa salvación, de mantener al pie de la letra lo que este hombre dijo en su momento. Amén. Y de lo que este hombre avalaba con su comportamiento. Por ejemplo, hay gente que dice, todavía lo he escuchado, que dice, no, porque eso fue en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesucristo vino, no, pero es que Jesucristo vino fue a cumplir la ley. Amén. No la vino a abrogar, vino él mismo la cumplió en su propia vida, pues. Amén. Entonces, me quedó algo que personalmente me afecta porque yo soy muy quisquillosa, pues. Pero es que es así, hermano, mire, es así. Las cosas de Dios son, como usted dijo, maravillosas, asombrosas, inigualables, todos esos adjetivos que usted le puso. Entonces nosotros no podemos llevar como emblema a Dios, a un Dios mediocre. Ajá. Imposible, nada más que con la palabra, nada más que con leer la palabra, ya uno se va puliendo. Amén. Dios lo va puliendo a uno poquito a poco. Yo me acuerdo cuando usted dijo que no, porque estamos diciendo que sana doctrina son zarcillos, no, que sana doctrina es falda. Yo recuerdo que cuando yo comencé a ir a la iglesia donde estoy asistiendo, yo iba muy adornada porque yo tengo en mi mente, todavía lo tengo, que cuando voy a la iglesia, a la congregación, pues por ejemplo el domingo me arreglo porque aunque Dios está conmigo siempre, es como que si voy a salir de paseo con él, pues. Ok. Hermana, disculpe que la interrumpa, pero ya somos dos, ¿o yo? Y entonces yo me arreglo y bueno, como yo sé que Dios me ama así, bueno, yo iba así, pues me adorno, no era que me maquillaba así tipo película, pero sí me maquillaba, pues, y me llevaba mis tremendos zarcillotes. A medida que mi congregación, ay, qué bella, tuvieron la delicadeza, pues, de no estorbarme en ese sentido, sino que me rodearon de amor, que era lo que yo en realidad necesitaba. Y mira, poquito a poco Dios, así como un marido, no, esto está muy grave, no, eso es mucho. Yo nunca he sido de vestirme destapada, pero empecé a darme cuenta y ahora, bueno, no digo que voy con la cara lavada, pero sí voy mucho más sencilla. Claro. Y lo ha dicho Dios, pues, a través de su palabra. Me encanta eso que usted dijo. Dios se revela, pero por amor. Amén. No por miedo. Así es. No es un Dios aterrador. Así es. Es un Dios de amor. Esa es la verdad. Por eso es que duele cuando uno se equivoca, cuando uno se resbala, cuando uno cae, Oye, por eso es que duele, porque Amén. No merece eso, pues. Así es. Dios me los bendiga y me los cuide. Gracias por ese tema de hoy, bien bonito. El inicio, y felicitaciones a Kimberly, me encanta escucharte de nuevo. Dios los bendiga y los cuide, a Diego Abogado, el equipo que esté trabajando ahí con ustedes ahorita, y encantadísima de que la emisora ya va a tener su página web. Gloria a Dios. Maravilloso, lo vi ayer. Qué bueno. Y eso la página está en construcción. Gloria a Dios por gloria eso. A Dios por Oye, eso. Gloria a Dios por Estamos avanzando, Dios me los bendiga. Amén, claro que sí. Gracias, mi hermana Soraya, por llamar. Siempre atenta allí y participando, haciendo un aporte. Bueno, nosotros continuamos, amados y amadas. Fíjense que a pesar de este acontecimiento fundante del cual estamos destacando nosotros, el hecho originario, aquel momento pues donde Dios sale amorosamente al encuentro del ser humano, ese acontecimiento se debe conservar intacto, pero no se puede conservar aislado. Una cosa es que se conserve intacto, ileso, y otra cosa es que se empiece a aislar.
aquel acontecimiento, porque entonces lo convertiríamos en letra muerta, en algo distante de nosotros, algo que tuvo que ver con aquellos, pero no tiene nada que ver con nosotros, y eso para nada tiene que ver con lo que intentamos transmitir. Nosotros debemos ver entonces que el acontecimiento se debe conservar intacto, pero él está destinado a permear en el tiempo, a darse a conocer en el tiempo, a recorrer en el tiempo, a penetrar la historia, llenarla de contenido, llenarla de significado. Ese acontecimiento fundante está destinado a traer salvación en la historia. En todo ese hilo donde vaya recorriendo, se va a ir mostrando el plan de Dios en él. Entonces está destinado, según el mismo precepto, según el mismo orden de Dios, el precepto divino, está destinado a ir recorriendo pues vidas, y tiene que tener coherencia a la hora de ser transmitido. Y esa coherencia, por supuesto, que tiene que ver ya con términos de actualidad, con términos de la actualización. Esto, recuerden que el tema es revelación, tradición, escritura y fe. Hay una secuencia coherente en esto. Primero Dios se revela, luego esa revelación se conserva, es decir, se va transmitiendo. Luego esa transmisión se consigna por escrito, que es lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia, y eso es lo que va a dar origen a una fe, a la fe que nosotros vamos a tener en aquel hecho donde Dios se ha mostrado. ¿Dónde está la importancia aquí? Bueno, la importancia es que ese hecho está destinado a recorrer en el tiempo y tiene que tener coherencia, Entonces está el reto de actualizar lo que son las traducciones de la Biblia. Porque muchas veces nosotros tenemos traducciones que nos cuesta comprenderlas. Ojo, estoy hablando de actualizar, no de distorsionar. Estoy hablando de actualizar, no de cambiar. Pastor, disculpe, ahí eso que usted menciona me llama la atención, ¿no? Porque usted aclara 4 puntos importantes, ¿no? Dios se revela, Él transmite, se transmite la revelación, eso tiene, se consigna se por conserva, escrito. ajá, ok, hasta ahí vamos bien. Ya todo se está guardado en la Biblia. Ahora, para dar paso a un origen a la fe, pero yo digo que ahí es cuando ya viene el asunto ya grave, porque si se consigna en escrito, ahí todo vamos bien, porque ya Dios reveló, se va guardando el mensaje, permanece. Entonces el problema es cuando ya llega a la vida de los seres humanos. O sea, nosotros los hombres, ahí le da su interpretación como quiere. Exactamente. Y no se conserva el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que se predica hoy? Allí es donde entramos en el plano delicado. Y hoy estamos en el tema de lo que es la introducción a dicho tema. Nosotros estamos intentando ver que lo importante por encima de todo, Kimberly, es conservar el acontecimiento fundante, es decir, la revelación. La revelación de Dios tiene que conservarse de manera auténtica, de manera intacta. Eso se tiene que conservar. Bueno, dada la revelación, quien recibe la revelación, quien aparece en calidad de testigo ocular, es la persona o el grupo autorizado para transmitirla. Y esto fue lo que nosotros vimos en el caso de Moisés. Moisés tiene la revelación de Dios, la transmite, la consigna por escrito. Es lo que nosotros vemos en el caso de los apóstoles. Tienen la revelación de Dios, la transmiten de manera oral, luego se empieza a consignar por escrito, pero paralelo a la escritura nace una tradición. Y si esa tradición no está en línea con este proceso de revelación, transmisión y escritura, es entonces cuando tenemos una fe que se va a ir distorsionando. Cuando tenemos una fe que se va a ir lesionando en el mejor de los casos. Pero bueno, como dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, hay gente que no le para eso. Pero nosotros debemos intentar prestarle atención a esto. Entonces, fíjense que no se agota el asunto en el que Dios se haya revelado. No, es necesario que se transmita el precepto divino. Bueno, esa transmisión
se ha consignado en doctrina, se debe conservar en la liturgia, en los símbolos. Por ejemplo, hay dos grandes símbolos en el cristianismo y no hay dos símbolos más importantes que estos, que son el bautismo y la cena del Señor. Cuando nosotros revisamos estos dos grandes símbolos, muchas veces han sido golpeados, lesionados, distorsionados, pero si pensamos profundamente desde la historia, desde el hecho fundante en estos dos grandes símbolos, vamos a descubrir que los dos símbolos celebran la iniciación y el paso a un mundo completamente nuevo. Ese es el caso del bautismo. El bautismo celebra lo que es la muerte, la sepultura, la resurrección y la vida nueva que se ha inaugurado en Cristo. Eso celebra el bautismo. Bueno, nosotros muchas veces no somos coherentes con esa verdad. Y el mismo tema lo celebra, exactamente el mismo tema lo celebra la Cena del Señor. De tal manera que esos dos símbolos lo que pretenden es conmemorar, actualizar el tránsito de la humanidad que se encuentra en Cristo a un mundo completamente nuevo, el tránsito de un mundo viejo a un mundo nuevo, el tránsito de la muerte a la vida, el tránsito de un legalismo a un estado de gracia. Entonces nosotros debemos revisar seriamente este hilo del tiempo, este hilo histórico, esta secuencia en la que se han venido transmitiendo de manera incoherente, donde nosotros muchas veces encontramos anacronismos, incongruencias históricas. ¿Qué es un anacronismo? Es una idea de otra época metida en otra época. Hace tiempo pasaron una película, creo que era Troya, no recuerdo qué película era, y allí había como un anacronismo porque el ambiente, imagínate el ambiente en tiempos de Troya, en tiempos de Ulises, en tiempos de todos esos personajes de la mitología griega, y de repente pasó por ahí, se veía un ala de avión. Entonces eso completamente un anacronismo. ¿Te imaginas tú un avión en tiempos de Ulises, en tiempos de la batalla de Troya? Sencillamente eso es imposible. Al ver un avión se puede entender que estamos en presencia de algo propio de otra época, filtrado en una época muy antigua. Asimismo, nosotros nos encontramos con temas propios de nuestro tiempo metidos a juro en la Biblia, que no pueden estar metidos a juro en la Biblia. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No se trata de meter nuestro tiempo en la Biblia, se trata de que el tiempo de la Biblia se meta en el nuestro, porque ese es el tiempo que nos va a cambiar, que nos va a transformar. Aquí vamos a ver qué dice la mensajería de texto. Dice, disculpe, Timoteo 1:4, diles que no pierdan el tiempo estudiando historias interminables listas de sus antepasados. Amén, muchas gracias. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 4, ¿verdad? 1:4. Capítulo 1:4. Sí, vamos a leerlo porque fíjate Kimberly, ese es un vivo ejemplo. Ese es un vivo ejemplo, y que lo conozca aquí, que lo conozca aquí nuestros hermanos y hermanas de Radio Bendición y las partes donde podemos llegar, gracias a Dios estamos llegando a otros lugares, pero que lo conozcan, un vivo ejemplo de lo que es descontextualizar la Biblia, y el que escriba que asuma su responsabilidad. Mira lo que dice aquí: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Si nosotros leemos este texto de manera aislada, nosotros podemos justificar el que de repente en esta mañana nosotros no destaquemos la importancia de revisar la historia. Si lo leemos de esa manera, pero si lo leemos en el contexto donde se está expresando el autor, nos vamos a dar cuenta que el autor, y lo voy a leer para que no lo vean como invento. Mire lo que dice el verso 5: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Dice aquí, algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas
y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Está hablando aquí de la ley de Moisés y está hablando de los linajes en los que se metían los judíos, y esto a todas luces es lo que se está atacando aquí es esta corriente judaica centrada en la ley, centrada en linajes, centrada en nombres. Vez tras vez Juan el Bautista no censuró justamente a los de su nación cuando les dijo: no piensen decir dentro de ustedes que son hijos de Abraham. No trató Jesús de hijos del diablo a los que se apoyaban en que creían que eran precisamente hijos de Abraham. Bueno, vamos a poner las cosas en su contexto, porque la Biblia, ningún versículo de la Biblia, y yo le pido al hermano que escribió y tiene todo su derecho a escribir, que me envíe un solo versículo que justifique el que nosotros no debamos respetar el acontecimiento fundante. El momento en el que Dios amorosamente salió al encuentro nuestro, incluido al encuentro suyo, amado hermano, sí, o amada hermana, salió amorosamente a nuestro encuentro y se dio a conocer. Mostró su amor, mostró su plan de salvación, su capacidad de redimirnos. Le reto a que me demuestre que eso no debemos conservarlo nosotros intacto. Bueno, y la forma de conservar eso intacto es revisar que nos han estado enseñando. Y esa enseñanza no se remonta simplemente a 20 años atrás. Tenemos que revisar cuántas veces no se predica Trinidad y se le atribuye a Dios, se le atribuye a la revelación de Dios. Bueno, tenemos nosotros que revisar la Biblia. Si no revisamos la Biblia, ¿qué vamos a revisar nosotros? Entonces se cita la Biblia. Esto es un vivo ejemplo de citar la Biblia para justificar un capricho. Para justificar un capricho. Necesitamos predicadores, no gente caprichosa. Necesitamos maestros, no gente caprichosa que quiera venir a justificarse a partir de la Biblia. Entonces es necesario que nosotros tengamos coherencia en el acontecimiento fundante. Y muchas veces no se tiene idea hacia dónde vamos, pero sí vamos a resaltar el acontecimiento fundante por excelencia, y es la encarnación del Verbo. Cuando lleguemos ahí, entonces vamos a ver si es que nosotros estamos metidos sobre linajes, ¿no? Yo no estoy hablando aquí de linajes. Yo no soy el que hablo aquí de que tenemos que ser judíos. No, yo no me ocupo de eso. Yo no me ocupo de linaje. Me ocupo de mostrar el camino de la gracia. Y en este momento estamos intentando descubrir cuáles son los caminos para encontrar la verdad del Evangelio. Que por cierto, Pablo, cuando habló del Evangelio, mostró 4 elementos, según Romanos capítulo 1, versículo 16-17, ¿verdad? Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Y entonces dijo: porque es poder de Dios. Definió el Evangelio como la fuerza de Dios. Habló del Evangelio como una fuerza. Habló del origen del Evangelio, que es Dios. Habló de los que reciben esa fuerza de Dios, y habló del propósito de esa fuerza. Ahí vemos nosotros 4 elementos: origen, fuerza, propósito y destino. El origen de esa fuerza es Dios. El Evangelio es la fuerza de Dios y está disponible para judíos y gentiles. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el propósito de esa fuerza es la salvación. Es lo que estamos intentando rescatar nosotros en este momento. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a continuar, porque esto se está terminando. Kimberly, lee el último mensaje y así toma los créditos, despide el programa. Okay. Bendiciones. Dice: Santo, buen día, el Señor los bendiga. Los felicito por el comentario sobre el diezmo. Yo le mandé un mensaje al hermano que estuvo dando el tema sobre el diezmo y le sugerí que ese era un tema muy complicado para darlo por la radio, por lo delicado del tema, y que ese tema era para darlo a nivel local, y el hermano se molestó. Bueno, como dijo el pastor,
ya hemos culminado por hoy, pero este tema continúa mañana. Para quien estuvo trabajando para ustedes como supervisor de programación de Bogotá, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuentes, y todos bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes, quienes estuvieron ustedes frente a sus controles, el pastor y maestro Henry Contreras. Estoy más confundida pensando en el hermano Romero, no sé por qué. Y quien estuvo ante ustedes, Kimberly Medina. Hasta mañana, Dios le bendiga. Sí, ¿verdad?